encontramos con otras células que no son tan redonditas, ¿verdad? Y podemos ver, y eso que parece, no sé, un alien, ¿verdad? Un pulpo, pero resulta que nuestras células tienen un montón de formas, ¿verdad? Y tenemos aquí este tipo de células que se llaman fibroblastos, que son más alargadas, tienen ciertas proyecciones, ¿verdad? Que utilizan para movimientos, pero se nos puede hacer fácil describirla. Pero cuando nosotros hablamos de biología molecular, el mismo nombre lo dice, ya no vamos a describir algo macro o una célula, sino que nos vamos a adentrar a describir moléculas. Y lastimosamente las moléculas no tienen una forma tan representativa así como una célula, podríamos decirlo, sino que prácticamente vamos a ver que las moléculas se nos presentan así. Esta es una molécula de glucosa, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que pues, si hay un montón de palitos, ¿verdad? Y hay letras, y hay números, sí, son componentes químicos. Entonces, para que tengamos ya, ¿verdad?, en conciencia que cuando vamos a hablar de biología molecular, vamos a hablar de química a fuerza. Y cuando les dicen allá en química, los licenciados que todo es química, ¿es cierto? Toda la vida es química, ¿verdad? Así que vamos a hablar en biología molecular de mucha química. Así que tengamos eso, ¿verdad?, en nuestra conciencia bien sembradito. Miren, esta es una parte de la molécula del ADN, ¿verdad?, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar claro? Todos estamos hechos de moléculas. Esa es nuestra base. Empezamos por átomos que nos forman moléculas y a partir de todas las moléculas es que formamos todo lo que somos. Nosotros somos un gran conjunto de carbohidratos, proteínas, lípidos, agua y una gran serie de cosas, ácidos nucleicos, ¿verdad? Que todo eso son moléculas. Entonces, el día de hoy nos corresponde ver los carbohidratos, ¿sí? A los famosos carbohidratos que tanto nos gustan, nuestro grupo de comida preferido, ¿verdad? Pero vamos a ver que quizás al final de biología molecular y bioquímica, vamos a ver si todavía sigue siendo nuestro grupo de moléculas preferidos. Son bien bonitos, yo de verdad se los digo, los carbohidratos son impresionantes. Y vamos a ver esta membrana, esta imagen, y vamos a decir, ¿y eso qué tiene que ver con un pan dulce, verdad? Que me puedo comer con un cafecito, nada que ver. Pero fíjense que acá en esta imagen, todas estas chibolitas que ustedes ven de colores por aquí, ¿sí? Todo está representando carbohidratos. Y esto está presente en las membranas de las células, unidos a otras moléculas. Por ejemplo, esta que parece una llave, ¿verdad? De esas que utilizan para tuercas, es una proteína que tiene una interacción con carbohidratos. Vean ustedes cómo interactúa. Entonces, eso ya nos está indicando que los carbohidratos son necesarios para funciones importantes de las células que vamos a ver hoy en la clase, ¿verdad? Aquí tienen la tabla de contenido, es un montón. Por eso, discúlpenme si voy a ir un poquito rápido. Yo de por sí hablo rápido, pero tal vez vamos acostumbrándonos al paso, ¿verdad? De cómo hablamos a veces, porque esta clase es bien difícil encontrarla en un material así que yo les puedo decir en este libro. Lo que ustedes van a lograr estudiar es el material que van a tener para la actividad evaluada, ¿sí? Ese mismo les va a servir para esta clase porque ahí hay unos párrafos que están dedicados a los carbohidratos. Entonces ahí fácilmente pueden estudiar, pero lo demás yo se los tengo que comentar. Entonces vamos a ver una introducción chiquita, ¿verdad? Con respecto a la formación de los carbohidratos, ¿de dónde surgen los carbohidratos? Pues todo surge gracias a el trabajo que realizan las plantitas y las plantitas específicamente que llevan a cabo fotosíntesis, ¿verdad? Entonces los carbohidratos se producen gracias a que se da esa fotosíntesis y luego esos carbohidratos formados, ¿para qué van a servir? Para que los seres vivos que no hacen fotosíntesis, es decir, los seres autótrofos y otros, ¿verdad?, consuman esos carbohidratos que generan heterótrofos, los autótrofos son los que hacen fotosíntesis, los heterótrofos, para que consuman los heterótrofos los carbohidratos que han sintetizado los autótrofos, ¿verdad? Y de esa manera generan energía. Entonces vean que aquí ya les estoy hablando de la primera función que está desglosada en una diapositiva posterior. Los carbohidratos nos sirven para generar energía, esa es una de las funciones, ¿verdad?, que tienen. Entonces, para generar energía tienen que degradarse, tienen que oxidarse en nuestro metabolismo y de esa manera
este conjunto, este ciclo de formación y de degradación va a generar el principal ciclo energético de la vida que nosotros vemos acá. ¿Cómo lo vemos? Por medio de reacciones químicas. Volvemos, ¿verdad? Acá hay muchas reacciones químicas, muchísimas, que vamos a estar estudiando. Entonces se lleva a cabo la fotosíntesis, no la vamos a estudiar como tal, ¿verdad? Tal vez la vamos a hablar un poquito en alguna discusión. Gracias a la luz del sol, una energía luminosa, ¿verdad? Se vuelve en energía química a través de la fotosíntesis, formamos carbohidratos a partir de dióxido de carbono, agua, la luz del sol, las moléculas que están en las plantas, formamos carbohidratos, que es esta fórmula la que los representa, ¿verdad? Formamos oxígeno y gracias a esto, que este proceso de degradación donde ocupamos los carbohidratos, se llama respiración celular. Es nuestro proceso dentro de nuestras células para generar energía. ¿Cuál es la energía? Esto que se llama ATP. Más adelante vamos a estudiar súper bien todo esto. No se tienen que preocupar desde ya en entenderlo todo. Otra cosa que tenemos que conocer y que está en el material de estudio para la actividad esta, ¿verdad? Que se les ha subido lo de las bases bioquímicas o químicas de la vida, ¿verdad? Es que los bloques estructurales forman macromoléculas. Las macromoléculas son los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos. Entonces, todas estas macromoléculas tienen bloques estructurales. ¿Eso qué quiere decir? Tienen ladrillitos. Es como que yo quiero formar un muro, ¿sí? Una macromolécula de carbohidrato, por ejemplo, el glucógeno es una molécula enorme que está formada por ladrillitos. Es como un gran muro que yo he ido ladrillo por ladrillo formándolo. Entonces, en el caso de los carbohidratos, los ladrillitos se llaman monosacáridos, ¿sí? Y estos van a llegar uniéndose uno a uno, hasta formar incluso polisacáridos, que ya son estructuras grandísimas, como el ejemplo que les di del glucógeno, que lo vamos a ver también adelante, ¿sí? Entonces, si hablamos un poco más de las características de los carbohidratos, podemos decir que su fórmula general, vean acá, ¿verdad? Lleva estos átomos, carbono, hidrógeno, ¿verdad? Y oxígeno, y esto repetido N veces. Sí, o sea que esto, ¿verdad? Estas moléculas, sí, están formadas por estos elementos químicos. Y por esto, porque ustedes ven acá que hay como que agua, ¿verdad? H2O. Por eso se les dio el nombre de hidratos de carbono, aunque no es un nombre muy correcto, porque el agua como tal, para que sea agua, ¿verdad? Tiene que ser unida a H2O. En cambio, en la molécula de carbohidrato, el H2O no va unido como tal, sino que va separado en diferentes posiciones. Por lo tanto, pues llamarlos hidratos de carbono, podríamos decir que no es tan correcto. Aquí hay un mensaje, perdón, que no lo había visto. El licenciado Kelly también quizás lo puede ver o no sé. Dice que Carol Sofía López no ha podido acceder a la clase porque se le fue la energía y sus datos no están funcionando muy bien. Es para tomarlo en cuenta. Carol Sofía López. Ok, vamos a seguir. Actualmente dice que conocemos que los carbohidratos como tal, todos ellos, ¿verdad? Son polihidroxialdehídos, ¿sí? Vean los grupos químicos que se están mencionando acá. O si no, son polihidroxicetonas. Además, ya vamos a ver una imagen que nos va a explicar eso. Los carbohidratos incluyen desde azúcares simples, que ya habíamos hablado que son monosacáridos, los bloquecitos, los ladrillitos, hasta formar ya moléculas grandotas que son los polisacáridos. Entonces, cuando decimos que los carbohidratos son polihidroxialdehídos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues vamos a ver una molécula de carbohidrato sencilla. Este es un ladrillo como tal, un bloque estructural, un monosacárido, que se llama glucosa. Yo creo que este nombre todos lo conocemos, ¿verdad? De hecho, es el carbohidrato que podríamos decir más especial o más importante dentro del metabolismo de nuestro organismo con respecto a los carbohidratos. Entonces, la glucosa es un monosacárido de 6 átomos de carbono, vean acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta cadena de carbonos tiene que tener algunos grupos funcionales, ¿ok?
grupos químicos funcionales. Entonces tiene grupos hidroxilo, vea todo esto, o sea, también le llaman grupos alcoholes, ¿verdad? Grupos hidroxilos, tiene varios, vean acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Polihidroxi, de los hidroxilos, hay varios hidroxilos. Y además dice aquí aldehído. Este es el otro grupo funcional, ¿verdad? Que de hecho de los carbohidratos pertenece, es un tipo más bien de grupo funcional llamado carbonilo, ¿sí? Tantos hilos que ya me había confundido. Entonces tenemos un grupo funcional importante dentro de los carbohidratos que es el grupo carbonilo y hay de dos tipos. El grupo aldehído, vean acá, pertenece a los polihidroxialdehídos, es este, y el otro tipo de grupo carbonilo es el grupo ceto, que es este. Entonces vean que acá tenemos a la fructosa, el azúcar de la fruta, también tiene varios grupos hidroxilos, pero en lugar de aldehído, tiene el otro tipo de grupo carbonilo que es el grupo ceto. Entonces tenemos las polihidroxicetonas, que son estas por el grupo ceto. Bien, entonces, ya habríamos hablado que son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, principalmente, eso siempre lo van a llevar, siempre, 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 pero además, a veces, algunos tipos de carbohidratos pueden llevar nitrógeno, fósforo y azufre. Ya habíamos hablado que todos tienen grupos carbonilo, ya sea ceto o aldehído, ¿verdad? Y grupos hidroxilo. Son moléculas orgánicas muy abundantes, de hecho las más abundantes de la naturaleza porque son las que fabrican, ¿verdad? Las plantas a través de algunas reacciones enzimáticas, ¿verdad? Que tal vez hablamos más adelante en las discusiones. No existen, dice, carbohidratos esenciales. ¿Qué significa esto de esencial? Cuando yo hablo que una molécula es esencial para el organismo, eso quiere decir que yo no la puedo fabricar. O si la fabrico, es tan chiquito que no me alcanza para todo lo que la tengo que ocupar, entonces yo la tengo que consumir en mi dieta, ¿verdad? Entonces es esencial que yo la consuma. Pero con el caso de los carbohidratos no hay algo que yo, o sea, que así tan necesariamente tenga, ¿verdad? De vida o muerte que consumir. Por eso es que decimos que no existen carbohidratos esenciales, a diferencia de otras moléculas que son los ácidos grasos, que son ciertos bloques estructurales de los lípidos, ¿verdad? Y los aminoácidos, que son los bloques estructurales de las proteínas. Ellos sí, hay algunos de ellos que son moléculas esenciales. Entonces, acá nada más para que vieran otro carbohidrato, ¿verdad? Que es la galactosa, tiene un grupo aldehído, es una aldosa, ¿verdad? Contiene un grupo aldehído y vean todos los grupos hidroxilos que contiene. Solo para que vieran otro ejemplo. Las funciones de los carbohidratos. Ya habíamos hablado que son una importante fuente de energía química. Los ocupamos en el metabolismo para producir ATP, que es nuestra moneda energética principal. Son materiales de construcción, ¿sí? En estructuras de nuestras células y algunas cubiertas. Al final vamos a ver eso de qué cubierta, o sea, qué es eso de cubierta celular, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos ver que las paredes celulares de las bacterias, acordémonos que nuestras células no tienen paredes celulares, sino que estamos hablando de paredes celulares en el caso de bacterias, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen esas estructuras hechas por carbohidratos. El glucocálix, que sí está contenido en nuestras células y más bien los recubre. Aquí hablamos ya de una cubierta que les digo, la vamos a ver al final. Hablamos de exoesqueletos, en el caso de los insectos, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que tienen esa característica crocante, si podríamos decir, hasta se los comen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les da esa característica? Ellos no tienen adentro un esqueleto, no son vertebrados, ¿verdad? Pero por encima tienen esas protecciones hechas de carbohidratos, específicamente de quitina, que lo vamos a ver también más adelante. Tienen función como lubricantes, por ejemplo, nuestras articulaciones, ¿verdad? Para que se puedan mover libremente necesitan algo que hace que deslice entre ellas, ¿verdad? Que no haya esa fricción que vaya a ir desintegrando nuestros huesitos de las articulaciones. Pues ahí hay carbohidratos sumamente especiales, ¿verdad? Que nos van a ir ayudando a que esa función se lleve a cabo. Y también hay carbohidratos que permiten
que se dé la adhesión celular. Por ejemplo, ustedes ven mi piel o vean su piel, ¿verdad? Eso no cae a pedazos, ¿verdad? Eso está, es una barrera sumamente estable, muy bien hecha. ¿Por qué? Porque todas las células de mi piel y de su piel están unidas, hay adhesión celular funcionando correctamente y eso en parte se debe a que actúan estos carbohidratos. Los azúcares simples y sus derivados pues participan en el metabolismo celular para energía y para otras funciones y participan en la comunicación y reconocimiento celular y en el etiquetado de moléculas. Vean que nuestras células hablan entre ellas, ¿sí? Una célula, por ejemplo, puede sacar de ella, ¿verdad? Puede secretar de ella una hormona y decirle a otra, por ejemplo, una hormona de crecimiento y en ciertas edades, ¿verdad? Donde se produce más hormona de crecimiento, le va a decir, seguir creciendo, seguir creciendo. Entonces son mensajes que de una célula se van para otra célula, pero ese mensaje en la otra célula se tiene que reconocer. Si no hay una antenita donde llega ese mensaje no es reconocido. Entonces esas antenitas generalmente tienen parte de ellas, de esas antenas, que son carbohidratos. Entonces, los carbohidratos se pueden clasificar de acuerdo al número de unidades estructurales en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, ¿verdad? Y creo que los nombres son bien específicos en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ellos solos que sabemos el significado. Ustedes los pueden ir viendo, ¿verdad? En estas partes bien teóricas, qué significa cada cosa. Van en el ejemplo del monosacárido, es una fructosa. Por ejemplo, los oligosacáridos, como dice, que pueden ser de 2 a 20, ¿verdad? De 2, pues tenemos disacáridos, esos tienen un nombre específico, ¿verdad? Disacáridos, cuando son 2, pero pueden haber carbohidratos que pueden tener largas cadenitas, ¿verdad? Cadenitas intermedias de número, ¿verdad? Que pueden funcionar incluso como etiquetas moleculares, ¿verdad? Como una banderita que señala qué es lo que hace esa célula o esa molécula que lleva esa banderita. Y los polisacáridos, ¿verdad? Vean ahí que entre los polisacáridos más famosos está el almidón, ¿sí? Todo lo que llevan las papas, los camotes, que sacamos para hacer el pan, ¿verdad? Todo eso es almidón de la yuca, por ejemplo, todo eso que tanto nos gusta. Clasificación con base al grupo funcional característico. Ya vimos el número de unidades, ¿verdad? De un monosacárido hasta 20, hasta 1000 unidades de monosacáridos, todos tienen su clasificación. Pero ahora, con base al grupo funcional, que ya lo habíamos hablado, que es el grupo carbonilo del principal, que puede ser aldehído o puede ser ceto. Como lo podemos ver acá, el grupo aldehído, vean que es un grupo químico, un grupo funcional que está en un extremo de la molécula. Esa es una, para que nos ayude a distinguirlo, ¿verdad? Esa es una diferencia. Está en el extremo de la molécula. En cambio, el grupo ceto, que es este, ¿sí? Está usualmente ya en el medio de la molécula o ya la molécula lleva cierto avance, ¿verdad? Y se coloca en esa posición. Entonces, de acuerdo a si lleva aldehído o si lleva ceto, así también vamos a clasificar a los carbohidratos. Y vemos aquí que tenemos pues una molécula de 3 átomos de carbono, ¿verdad? 1, 2, 3 son los carbohidratos más sencillos que existen, los de 3 átomos de carbono. Son, por ejemplo, si lleva aldehído, el grupo funcional aldehído es gliceraldehído, pero si lleva estos mismos 3 átomos de carbono, en lugar de llevar un grupo aldehído, lleva un grupo ceto, pues ya hablamos de una dihidroxiacetona. Y estos son intermediarios que los vamos a estudiar en las rutas metabólicas. Entonces, en este caso que lleva un aldehído, este monosacárido, vean que estamos hablando de monosacárido, ¿verdad? Estamos hablando de monosacáridos, los que llevan solo una unidad de carbohidrato. Un azúcar simple nada más. Entonces, los que llevan aldehído se llaman aldosas y los que llevan el grupo ceto se llaman cetosas. Entonces, los monosacáridos, que estamos en monosacáridos, ¿verdad? Se clasifican con base al número de átomos de carbono también. Entonces, si llevan 3 átomos de carbono, se llaman triosas.
pero pues, podemos complicar un poquito más el nombre, ¿verdad? Y pensar, bueno, pero lleva 3 átomos de carbono y además es un grupo aldehído el que tiene, es una aldotriosa, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de que lleva 3 átomos de carbono, pero no es un grupo aldehído, sino que es un grupo ceto, entonces hablamos de cetotriosas. Igual, ¿verdad? Si lleva 4 son tetrosas, si lleva 5 son pentosas, si llevan 6 son hexosas, ¿verdad? Y en el caso de 7, pues el más conocido hasta ahorita es uno que lleva grupo ceto, que en este caso el ejemplo es la cedoheptulosa, ¿verdad? Lleva 7 átomos de carbono, más allá de esos no hay. O pueden haber, pero son realmente bien raros, ¿verdad? Dentro de las funciones de nuestro organismo. Entonces vean que acá en el grupo de las aldosas, pero que llevan 6 átomos de carbono, una aldohexosa, ¿verdad? Está la glucosa, ¿sí? Vean, la glucosa es sumamente importante, pero también tenemos la galactosa, que también las ocupamos en nuestro metabolismo, y tenemos la fructosa, ¿verdad? Que es una cetohexosa. Bien, seguimos con los monosacáridos, hablamos del estereoisomerismo, ¿verdad? Es decir, los isómeros, diferentes variedades que pueden existir de estas moléculas. Ustedes, como ya llevaron química, ya saben que es todo esto, ¿verdad? Pero recordamos un poquito que los enantiómeros son moléculas que son imagen especular, ¿sí? No superponible de otra, ¿verdad? Hablamos aquí de quiralidad, de no quiralidad, ¿verdad? Cuando una molécula es quiral, acordémonos que en el centro, ¿verdad? Lleva alrededor de ella, hay un átomo específico en el centro y alrededor de ella lleva grupos funcionales que son diferentes entre ellos, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de una quiralidad, por ejemplo. Y acá cuando hablamos de que no son superponibles una forma de otra, ¿verdad? Nos recordamos de las manos, ¿sí? Si nosotros quisiéramos poner una mano sobre otra, vemos que no hay esa característica de ser no superponible, ¿verdad? Entonces lo mismo les pasa a estas moléculas en sus variaciones, que conocemos como estereoisomerismo. Entonces en el caso de las moléculas de carbohidratos tenemos, más que todos los monosacáridos, las formas D y las formas L, ¿verdad? Que ya sabemos que son las formas dextrógiras y levógiras. Entonces vean ustedes que para el ejemplo que habíamos visto antes de la molécula más sencilla, que es el gliceraldehído de 3 átomos de carbono, ¿sí? Tenemos la forma D. ¿Por qué? Porque este grupo hidroxilo que posee este carbohidrato, ¿verdad? Vean ustedes que está en esta posición a la derecha. Por eso lo podemos reconocer como D-gliceraldehído, pero si nos vamos a otro gliceraldehído, que este grupo hidroxilo ya no está en la derecha, sino que está en la izquierda, ya eso ya es un cambio, aunque creamos que no tiene importancia, pero para nuestras células sí tiene importancia, porque esta molécula no va a ser reconocida por las enzimas que trabajan dentro de nuestras células. Entonces, estos carbohidratos biológicamente no son importantes, las formas L, ¿sí? Solo las formas D. Eso se los adelante, ¿verdad? Pero ya lo íbamos a ver después. Entonces, vean, acá tenemos al que tiene 4 átomos de carbono, una eritrosa, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos el grupo hidroxilo está a la derecha, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en la otra posición que este grupo hidroxilo ahora está a la izquierda. Entonces tenemos esa isomería. Otra cosa es cómo nosotros representamos las moléculas de carbohidratos. ¿Cómo las veo yo? No las podemos representar con dibujitos, así como decíamos al principio de las células. ¡Ay, redondita, qué bonita! O esta es alargada, ¿verdad? Sino que tenemos que poner sus grupos químicos. Entonces, hay ciertas proyecciones que nos ayudan a saber dónde están las posiciones de los átomos. Por ejemplo, la proyección de Fischer. Esta proyección nos permite diferenciar las posiciones relativas más que todo de los grupos hidroxilo o los grupos alcohol en las moléculas que tienen igual fórmula química, porque esto nos va a ayudar hasta ver si hay un isómero diferente de otro, sabiendo las posiciones de los grupos hidroxilo. Y les voy a poner un ejemplo. Lastimosamente, ¿verdad? No tenemos aquí tanto tiempo en la clase para que vayamos viendo uno por uno y yo les vaya preguntando, pero
se los voy a explicar aquí rapidito. En el caso de una glucosa, un oxígeno uniendo, ¿verdad?, a estos átomos de carbono con estos hidrógenos. Pero lo demás que estaba acá se pierde en forma de agua. Por eso es que decimos de otro compuesto eliminando de esa manera agua. Eso forma un disacárido específico. Así que ahí les dejo a ustedes que busquen, ¿verdad?, cuáles son los disacáridos que se forman y que son un enlace alfa entre células. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las células hablan entre a grupo O, otra grupo A, B o acetilgalactosamina? Vean ustedes que este es un derivado, este es un ejemplo, no les puedo explicar todos por el tiempo. Luego también vemos que dentro de la memoria, que son estos, ¿verdad?, se unen y son reconocidos. ¿Sirven para unir virus? No, pero los virus se aprovechan de que esas proteínas, por las que nos había preguntado el compañero, ¿verdad?, y decía que hay dos procesos en nuestras células, en nuestro organismo, por medio de los cuales nosotros podemos ir colocando moléculas de monosacáridos hasta formar oligosacáridos o incluso polisacáridos dentro de otras moléculas. Por ejemplo, yo le quiero colocar una cadena de oligosacáridos a una proteína y formar un receptor, una antenita, ¿verdad?, que está reconociendo. Esa es una glicosilación, ¿verdad? Yo estoy uniendo esas moléculas de carbohidrato a esa otra molécula que es una proteína. O yo lo puedo hacer a un lípido, por ejemplo, y le pongo, ¿verdad? Tenemos a los glucolípidos, ¿sí? Entonces, son reacciones que se llevan a cabo, ¿verdad?, de glicación y de glicosilación. Cuando hay alteraciones en estos procesos, entonces nos vamos a ver con las consecuencias de tener enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, ¿sí?, cáncer, enfermedades autoinmunes, etc. Pero vean que aquí tenemos dos palabras, ¿verdad?, glicación y glicosilación. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues eso se las dejo yo a ustedes de tarea. Busquen cuál es la diferencia entre glicación y glicosilación, ¿sí? Bien, y llegamos a los polisacáridos, que pues son los que tienen montones y montones de monosacáridos dentro de ellos. Por eso son poli. Entonces tenemos algunas formas de clasificarlos, por ejemplo, según su función. Si ellos se dedican a almacenar glucosas, ¿sí? Si se dedican a almacenar glucosas, entonces tenemos almacenes de energía. Los ejemplos de estos almacenes de energía son el almidón en las plantas. Nosotros, humanos, mamíferos, no tenemos almidón, ¿ok? Esto es de las plantas. Pero nosotros sí tenemos reservas de energía, almacenes de energía en forma de glucógeno. O sea, nuestra equivalencia, ayer no había bulla, hoy no sé quién tiene ese gran ruido allá afuera. Tenemos la equivalencia del almidón en nosotros es el glucógeno. Polisacáridos estructurales, sí, para formar paredes, para formar cubiertas, etcétera, pues esa es la función de ellos. Según la composición química, los polisacáridos se pueden componer o clasificar, perdón, como homopolisacáridos, es decir, que es el mismo monosacárido el que está constituyéndolo. Por ejemplo, el almidón. El almidón solo es glucosa. Son miles y miles de glucosas unidas entre ellas, igual que el glucógeno, son homopolisacáridos. Pero hay otros polisacáridos que son heteropolisacáridos, que pueden tener de 2 tipos o de 3 tipos dentro de su estructura. Y pues, según la forma, según la estructura de ese polisacárido, tenemos ramificados o no ramificados, sino que son lineales, ¿ok? Entonces, acá les muestro rápidamente unos ejemplos. En el caso de nuestro polisacárido de almacenamiento de energía, que lo vamos a estudiar un montón, tanto en biología molecular como en bioquímica, es el glucógeno, ¿sí? Entonces, vean ustedes que está constituido solo por glucosas, que son todos estos hexagonitos, ¿verdad? Y tiene ramificaciones. Esta es la cadena lineal principal, pero a esta cadena lineal principal le salen un montón de ramitas, ¿verdad? Por todos lados. Ahí salen un montón de ramitas. Entonces, este es un polisacárido ramificado muy grande, formado por miles y miles de glucosas que se almacena
como tal, esta gran estructura se almacena dentro de nuestras células y lo podemos ver por microscopio. Vean, todos estos puntos negros son gránulos de glucógeno. Entonces, esto es un homopolisacárido formado por glucosas con enlaces glucosídicos de dos tipos, alfa 1,4, pero hay unos puntos de ramificación, estos puntos, ¿verdad? Que ya no son enlaces alfa 1,4, sino que son enlaces alfa 1,6, ¿sí? Otro tipo de enlace glucosídico. Y este es el almacenamiento de glucosa en animales. Se mira pues sumamente ramificado, ¿verdad? Vean todas las ramitas que le salen por todos lados. Esa es la explicación teórica, si la quieren leer después. Y luego tenemos el almidón. Sí, el almidón es la molécula de almacenamiento de energía en plantas, constituido solo por glucosa, pero el almidón tiene dos estructuras. Una que se llama amilosa, que es lineal, no lleva ramificaciones casi nada. Y luego tenemos otra estructura dentro del almidón que se llama amilopectina, que como ustedes ven acá, sí tiene ramificaciones, ¿ok? Entonces, el almidón también es homopolisacárido. También tiene enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. Pero la diferencia con el glucógeno es que es el almacenamiento en planta, ¿verdad? En células vegetales. Entonces, el almidón tiene una parte lineal que no hay ramificaciones. Lo que pasa es que se hace como espirales entre ellos de tan largo que es, ¿verdad? Que se va enrollando, se va enrollando. Y luego tenemos la amilopectina, que sí es la parte que lleva esas ramificaciones, esos quiebres, donde está el enlace alfa 1,6. El otro ejemplo de polisacárido es la celulosa, solo en plantas, ¿verdad? En las paredes de las plantas, en las paredes celulares de las plantas. Y este es un homopolisacárido solo de glucosa, pero es lineal. Aquí no hay ramificaciones, ¿ok? Vean ustedes, no ramificado y está formado por glucosas. ¿Cuál es la diferencia con el almidón? Uno, que no tiene ninguna ramificación, nada de ramificación. Y dos, que los enlaces glucosídicos son solo de un tipo y son beta 1,4. Esas son las características y lo que le da la función a eso. Vean que todas estas cosas le otorgan funciones a estos carbohidratos. Forma parte de la estructura de la pared celular. Y por último, tenemos el otro ejemplo que es la quitina, que es lo que forma, es un carbohidrato homopolisacárido también formado por N-acetil de glucosamina. Ven todos los grupos aminos que poseen estos carbohidratos, ¿verdad? Y forman parte del exoesqueleto. Es lo que le da la forma, lo que estructura al exoesqueleto de los insectos, ¿verdad? Está formado por enlace beta 1,4. Y acá el último ejemplo es de un heteropolisacárido, porque está formado por N-acetilglucosamina, que es esta verde, y el ácido D-glucurónico, que es el celestito. Entonces son dos tipos de monosacáridos los que están formando, ¿verdad?, a esta molécula de hialuronato o ácido hialurónico que tanto se utiliza actualmente en los cosméticos de hoy, que las cremas faciales, que esto y lo demás, llevan ácido hialurónico. ¿Qué es eso? Pues este es un polisacárido que forma parte de lubricantes, que forma parte lubricante de nuestro cuerpo, ¿verdad? Forma parte de la matriz extracelular, es lo que está formando afuera de la célula, ¿verdad? Lo que le da estructura a lo que sostiene a todas las células, etc. Y nada más, ya este es el último tema, ¿verdad? Para finalizar, nos quedamos con el glicocálix o glicocáliz, que son todos los carbohidratos que hemos estado hablando, oligosacáridos principalmente, aunque hay también algunos polisacáridos, como los que están conformados por el ácido hialurónico, que los vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Pero la mayoría de todo este glicocálix son oligosacáridos que participan en el reconocimiento, ¿verdad?, que ya habíamos hablado, la comunicación celular, señalización, protección de las células también, ¿verdad? Entonces, fíjense que las características es que estos oligosacáridos y polisacáridos están unidos a lípidos y proteínas de membrana.
la membrana plasmática de la célula. Y se van a ubicar en la cara no citosólica de la membrana plasmática. ¿Eso qué quiere decir? En la parte extracelular. Están unidos a la membrana por medio de proteínas y de lípidos, pero del lado extracelular. Ahí se van a ubicar usualmente todos estos carbohidratos del glicocálix. Incluso los podemos ver todo esto que está aquí en la microfotografía, ¿verdad? Todo esto es el glicocálix. Entonces, este es un resumen, ¿verdad?, que les dejo por ahí. Y acá tienen otra tarea, ¿verdad?, que es son 3 preguntas las que les he dejado para que ustedes investiguen. ¿Qué es la glucómica? Esa es la otra tarea que les queda de la clase. Y para reforzar el material pueden leer, como ya les dije varias veces, el material que se ha subido para esa de las bases químicas